Estamos celebrando el gran acontecimiento de la Navidad. Y como es un evento grandioso, la Iglesia lo prolonga durante 8 días, a los que le llama la octava de Navidad. Nos encontramos en el 7º día dentro de la octava de Navidad y la Iglesia nos vuelve a proponer para la meditación el mismo Evangelio que meditamos el 25 de diciembre. El prólogo, conocido de esa manera, el prólogo del Evangelio de San Juan. Hay un padre de la Iglesia, Orígenes se llama, que nos decía de una manera muy bella cómo abordar los escritos de San Juan. Decía Orígenes: para entender bien el Evangelio de San Juan, son necesarias 2 condiciones: recostar nuestro pecho en el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y llevar a nuestra casa a María Santísima, nuestra Madre. Ya que el Evangelio de San Juan es un tanto complicado, por no decir que el más complicado de los 4 evangelios para entender, Orígenes nos daba esta propuesta. Igual que el discípulo amado, recostemos nuestro pecho en el Maestro y llevemos con nosotros a nuestra Santísima Madre. De esa forma podremos comprender mejor su Evangelio. ¿Y qué es lo que nos trata de decir el prólogo de San Juan? Básicamente pretende darnos una respuesta. ¿Quién es ese niño que ha nacido? ¿Quién es ese Jesús de quien nos alegramos en esta Navidad? Porque podemos observar que en el Evangelio de Lucas, de Mateo, tenemos narraciones de la infancia de Jesús, pero en Juan no tenemos narraciones de la infancia de Jesús. A cambio de las narraciones de su infancia, tenemos el prólogo que nos dice que Jesús es el Verbo encarnado, que Jesús es el Emmanuel, que habita entre nosotros, que Jesús es la luz que brilla en las tinieblas. En definitiva, que Jesús es el Hijo de Dios. Y hace una evocación de inmediato al libro del Génesis, en el momento de la creación, cuando Dios hizo el cielo, la tierra y todo cuanto existe. En el principio, cuando Dios hizo todo. Y el principio ya desde el Génesis es la palabra de Dios, el verbo, el logos. Es el principio de toda nuestra realidad que existe. En el principio, dice San Juan, existía la palabra. Y la palabra estaba orientada hacia Dios porque la palabra era Dios. Dios que habita en su palabra. Y esa palabra, por la gran misericordia de Dios, se nos fue revelada en ese pequeño niño. No solamente para que el niño fuera el mensajero de la palabra de Dios, sino porque ese niño verdaderamente es el principio de la nueva creación. Todo cuanto Dios ha creado
tiene un principio. Y el principio nos lo enfoca San Juan en el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, el que es la palabra, el Logos hecho carne. Por eso podemos decir que el Verbo encarnado es el modelo de todo lo creado. ¿Quieres entender la vida? ¿Quieres entender la realidad? ¿Quieres entender cuanto te sucede en tu entorno? No te compliques. Esfuérzate por entender el misterio del Verbo encarnado y con ello vas a poder comprender toda tu realidad. Porque Cristo es el modelo de todo lo creado. Y nuestra Madre Santísima, aquella que lo tuvo en su vientre durante 9 meses, es el molde en la cual el modelo de todo lo creado vino a nosotros. Otro punto importante que no quisiéramos dejar pasar antes de que se nos termine este grandioso día de la Navidad, que San Juan nos dice que ha habido desde siempre, desde la creación, cuando había tinieblas y Dios hizo la luz, ha habido una lucha constante entre la luz y las tinieblas. Por supuesto que ese pequeño niño que ha nacido entre nosotros es la luz que nace de lo alto, el sol de justicia. Y el Evangelio de San Juan prolongará ese anuncio de que en este mundo hay una lucha entre la luz y las tinieblas. Y las tinieblas quieren sofocar la luz, pero no lo logran. No lo logran porque la luz es más potente que la tiniebla. Decía John Henry Newman, en mi vida no he pecado nunca contra la luz, porque la luz es el Verbo de Dios presente entre nosotros. Y por eso San Juan hace una especie de reclamo y de halago. Vino la luz a los suyos y los suyos no la recibieron. Ahí está el reclamo de todos aquellos que no han querido recibir la luz que viene de lo alto, que no han querido experimentar ese nuevo nacimiento del pequeño niño en el portal de Belén. Y después viene el halago. Pero a quienes han querido recibir la luz, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Un reclamo de San Juan que se ve replicado en la primera lectura que escuchamos el día de hoy, donde nos dice que hay anticristos que han surgido de entre nosotros. Habla en plural. Muchos anticristos han aparecido ya. De entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros. Es decir, aquellos que no han vivido ese nacimiento de Dios en sus vidas, aquellos que no han sido receptáculo de la luz que nos viene de lo alto, han querido permanecer en la tiniebla. Y por eso dice el apóstol San Juan, no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, atención, quienes seguimos o tratamos de seguir a Dios, quienes si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Hermosas palabras
del evangelista San Juan para darnos la pauta de cuál debe ser el comportamiento del discípulo en medio de la comunidad cristiana. Claro, aquel que recibe la luz y es portador de la luz, no puede más que permanecer dando testimonio de la luz. Por eso nos pone el ejemplo de Juan Bautista. Él es el enviado de Dios que da testimonio de la luz, incluso proclamando en el desierto, incluso lleno de adversidades. Juan el Bautista cumple la misión del discípulo del Verbo encarnado que le fue encomendada. Así también nosotros, hermanos, tenemos esa disyuntiva para contemplar en este séptimo día dentro de la octava de Navidad. Si decimos que hemos recibido al niño Jesús en esta Navidad, si decimos que el Verbo encarnado lo hemos acogido en nuestras vidas, si decimos que hemos recibido la luz y que vivimos como hijos de Dios, abrámonos y dejemos que esa luz aclare, ilumine todo lo que hay en nuestro interior, todo lo que hay en mi mente, todo lo que hay en mi memoria, en mi pasado, en mi futuro, en mis anhelos. Que todo sea por la claridad de la luz de aquel que nace de lo alto. Por supuesto también dejar que esa luz me ponga en mi lugar. Que tanto yo me estoy acercando a la tiniebla, pues mira dónde está la luz, y la luz te colocará en el sitio adecuado. Dejar que esa luz me acuse en mi comportamiento desviado. Pues ojalá, hermanos, hermanas, que en esta celebración de la Navidad 2021 que estamos por concluir, nos atrevamos a ser esos testigos de la luz que nos narra el evangelista San Juan, y que no nos consolemos solamente con ser testigos, sino que verdaderamente iluminemos con esa luz que hemos recibido. Ya lo decíamos en su momento, Dios nuestro Señor no quiere nacer solamente en Belén. El Verbo de Dios quiere repetir en todos los hombres el misterio de su encarnación. Decía San Máximo el Confesor, que así como se encarnó en el vientre de María Santísima, que le dijo al ángel: hágase en mí según tu palabra, así también el Verbo encarnado se introduzca en nuestras vidas. Y nosotros, al igual que María Santísima, podamos decirle en este año que estamos por iniciar: hágase en mí según tu palabra. Que así sea. Y así sea.